aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa aprender? Tenemos que empezar por ahí. Se oye 1000 veces este verso. ¿Pero qué significa aprender? Si vamos a las raíces hebreas, se va usted a sorprender. ¿Qué significa aprender? Literalmente significa aguijonear. Aguijonear. Para que una persona aprenda es necesario que se le esté diciendo y diciendo y diciendo hasta que pueda aprender. Aguijonearla en sus oídos, en su mente, en su corazón. Así que la etimología de esta palabra en hebreo es muy bien. Resulta que aguijonear era un incentivo oriental. Para que una persona aprendiera, a veces era necesario aguijonearla para que pusiera atención. Y por eso los orientales, como nos explicaba nuestro hermano en el culto de oración, que nos decía una cosa muy importante, no es que los japoneses sean más inteligentes, es que son más puntuales. Y no es que sean más inteligentes, es que ponen más atención. Desafortunadamente nuestra cultura es una cultura superficial. Es cultura superficial. Cualquier ruidito nos distrae, perdemos la noción de lo que estamos escuchando y se nos fue la idea. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué está explicando eso? Completamente nulos. A mí me encantaría aguijonearlos, empezando por mí, para que si alguna persona se distrae, ándale, pon atención. ¿Les gustaría, hermanos? Profundo silencio. Sería la única manera, hermanos. Así de que, ¿qué es aprender entonces? Se aprende porque se enseña. Aprender en hebreo es ensayar, ensayar. Se ensaya, se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Por ejemplo, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Otra vez, Señor, Jesús dijo que tengo que ser manso y humilde de corazón. Repite y repite y repite y repite, hermana y hermano. Sería la única forma de aprender. Es adiestrar. Aprender es adiestrar, volverte diestro, eficaz. Y también se extiende a domar. Aún las bestias aprenden, pero el término correcto para ellas es domar. Han sido domadas las fieras, los leones, los tigres, los osos, los elefantes. Hermanos, son domados porque aprendieron. Ahora, ¿no será posible que nosotros podamos aprender, hermanos? Claro que sí. Y aprender, por último, en hebreo es llegar a ser discípulo. Quien enseña es un maestro. En este caso, el maestro de maestros, el divino maestro. Y el que aprende del divino maestro se constituye en discípulo. ¿Por qué? Porque se acostumbra a obedecer lo que ha aprendido. Se vuelve en un discípulo. En las raíces griegas, aprender de cualquier manera significa tener experiencia. ¿Por qué tengo experiencia? Porque aprendí de cualquier manera, sea en práctica, en teoría, pero aprendí, por ende tengo experiencia. Una persona experimentada es porque aprendió.
vayan aplicándolo eso a mansedumbre y a humildad de corazón. Pregúntate, ¿has aprendido eso? Aprender en raíces latinas. Sorpréndase también la interpretación, la traducción de este término de raíces latinas. Aprender es agarrar. Y es correcto dentro del diccionario de la lengua española. Agarrar. ¿Qué significa agarrar? Sujetarse fuertemente. Eso es aprender cuando se sujeta fuertemente en tu mente y en tu corazón. Lo sujetas, lo tomas para ti y dices, eso es para mí. Eso es aprender, hermano. Así que vete preguntando, ¿realmente has aprendido tú algo? ¿Realmente? O lo que tú tienes es noción de las cosas. Y no debes confundir nunca. Tener una noción, y a veces una ligera noción, que es diferente a aprender, a agarrar, a domar, a aguijonear, a repetir. Así que el término latino es también muy fuerte. En latín, retener algo en la memoria. Eso es aprender cuando tú invades tu mente de lo que estás escuchando y lo agarras y lo retienes y no se te olvida. Y te preguntan y contestas ipso facto. ¿Por qué? Porque has agarrado la enseñanza. Pero en este caso es no solamente con la mente, sino con tu corazón. Mansedumbre y humildad de corazón. Porque la teoría es muy buena, pero en el caso de la virtud es la experiencia, es la costumbre de hacer aquello. Y bueno, lo contrario de la raíz latina, si es retener algo en la memoria, lo contrario es olvidar. Te pregunto ahora esta tarde, ¿tú has aprendido o has olvidado las enseñanzas de Jesús? Qué fácil es olvidar, hermanos. Y se olvida cuando no se agarra. Y no se agarra cuando no se pone atención. Pero se pone atención cuando se te aguijonea. Y es cuando entonces reaccionas. Por eso en la Biblia, hermanos, la palabra de Dios tiene dos efectos. O te enojas o te conviertes. Y mucha gente sale de las iglesias enojada porque se sintió ofendida. Y es porque se le aguijoneó. Y entonces el ego se enojó, el orgullo y la soberbia le enojaron y salió enojado. El sabio que oye el consejo le llegó, se quiebra y se humilla. Son dos cosas. No sé qué te pase a ti cada que escuchas la palabra. Solo tú sabrás, hermano. Pero esta tarde vamos a hacer una reflexión. Y por último, ¿cómo se llama el tiempo durante el cual se aprende? Se llama aprendizaje. Y estamos en aprendizaje, hermano, desde que nacemos. Nuestra madre, la primera maestra, y estamos aprendiendo. Aparte de lo que ya viene de una manera innata, el mamar de la criatura, está mamando su dedito en el vientre de la madre y sale y se pega el pecho por ley de Dios. De ahí en fuera todo es aprendizaje. Y tú y yo estamos aprendiendo. Y no cabe duda que Matusalén llegó a los 969 años y seguía aprendiendo. Y nosotros que no tenemos ni la colita de Matusalén, los 69 años, ¿necesitamos aprender, hermanos? Creo que sí. Pero ahora acuérdate, ahora voy a agarrar lo que se predique, lo que yo lea en la Biblia. Lo voy a agarrar, lo voy a detener. Quiero aprender de mi Señor Jesús. Así que la pregunta es, o las preguntas son, ¿hemos aprendido de Jesús? ¿Hemos sentido el aguijonear de la palabra de Cristo? Tú contéstate sí o no. ¿Hemos ensayado lo que hemos aprendido?
Porque si tú no lo ensayas, se te olvida. Si tú no estás ensayando, no agarras práctica y al rato se te olvidó y confundes, hermano, y no aprendiste. ¿Estamos diestros? ¿Hemos aprendido por experiencia? ¿Hemos sujetado fuertemente su enseñanza de tal manera que somos discípulos del Señor, auténticos? Vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Punto. Dijo Jesús. ¿Eres realmente un discípulo del Señor? Contesta, hermano. Lo contrario, no hemos aprendido de Jesús. Hemos olvidado. No hemos ensayado el ser manso y humilde. Cuando se nos ha puesto a prueba, tratamos de decir, no, yo tengo que ser manso, no tengo que enojarme, tengo que ser humilde, tengo que ser soberbio. No. ¿Has ensayado? ¿O te ha importado muy poco que Jesús dijo eso y tú revientas y ahorita voy a hacer lo que van a ver quién soy? Yo, dice el gusanito que es. Yo. ¿Qué has hecho? ¿No hemos podido acostumbrarnos a sus enseñanzas? ¿Nos falta aún para ser verdaderamente sus discípulos? En conclusión, ¿estamos perdiendo el tiempo? Contesta. Y ahora aplícatelo a tu propia vida. ¿Estás amargado, medio amargado, semi amargado? Pero en conclusión, ¿amargas a la gente que te rodea? ¿Te amargas tú mismo? ¿No te aguanta la gente? Procura evadirte porque él viene, ni digas nada porque no puedes ir porque estalla. ¿Cómo estás, hermana y hermano? Estás perdiendo el tiempo. ¿Ya te viste que ya tienes un poquito de más canas? Y si no tienes, ya no te viste una arruguita por ahí o una manchita. Yo le dije al dermatólogo, ¿será esta manchita que tengo aquí de vejez? No, me dijo, no. Como quien dice, voy a preguntar. Y obviamente pues me lo dijo en broma y riéndose, ¿verdad? Y yo también le decía, pues, lógico, hermano. Ay, hermano, el tiempo. Entonces, ¿cuál es la clase de Jesús? Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Verso 28. Mateo capítulo 11 y verso 28. Aquí hay una primera invitación y coincidía un poco con la superintendencia sin habernos puesto de acuerdo, y gracias a Dios por eso. Primera invitación, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aquí está la primera invitación. La primera invitación es llegarnos hasta Él. Llegarnos hasta Él. Venid a mí. Llegarnos al Maestro de maestros, al Divino Maestro, porque somos ignorantes de las criaturas vivientes sobre la faz de la tierra. Los que somos a imagen de Dios y los que no lo son, todos somos ignorantes y necesitamos de un maestro. Y ese maestro nos dice, venid a mí, allegaos hasta mí, dice en el griego, allegaos hasta mí, hasta Él. ¿Se acuerdan que los evangelios dicen que sus discípulos iban atrás de Jesús y una gran multitud venía atrás de los discípulos? ¿Tú qué eres? ¿De la compañía de discípulos que van pegaditos a Jesús? ¿O una compañía muy grande que viene atrás de los discípulos? Esas son las personas que solo asisten a los cultos por asistir, que nunca ponen atención, que solo ven defectos y errores y que están dispuestos a criticar y a censurar
cosas que ellos mismos están violando, esa es la muchedumbre que viene atrás de los discípulos. ¿Qué eres, hermana y hermano? Allegaos a mí. Ahora, ¿quiénes? Aquí mismo explica. Los trabajados y cargados ¿de qué? De toda la imperfección humana, junto con sus consecuencias, donde no hay paz ni esperanza. Todos esos cargados de imperfección. ¿Te acuerdas de tus imperfecciones, hermana y hermano? ¿Te acuerdas? Ahora dime, ¿las consecuencias de esas imperfecciones te han dolido? ¿Te han afectado? Grandemente. Pues esos, dice Jesús, vengan a mí. Vengan a mí. Así que, hermana y hermano, si tú eres de esas personas que estás cargada de tus propias imperfecciones, de tus equivocadas decisiones, que te fue tan mal en tu decisión y estás cargada o cargado que ya no aguantas y dices, si yo hubiera tomado otra determinación, si yo no hubiera hecho eso, ¿por qué lo hice? Estás cargado. Pues dice Jesús, allégate a mí, acércate a mí, ven y tócame. Y hace un ofrecimiento Jesús en este pasaje. ¿Cuál es? Él dará descanso. Él quitará la carga. Pero, ¿qué crees? Todos los que vamos cargando un bulto y vamos cansados, qué rico cuando nos dicen, te ayudo. Ay, gracias. Y te lo quitaron. Ah, qué rico. Ahora voy a seguir sin carga. ¿Así quiere Jesús? No. ¿Cómo? Él te va a poner otra carga. Pero ya no va a ser la carga de tus imperfecciones y de las consecuencias de tus imperfecciones. Va a ser la carga de Él. Así que siempre vas a necesitar fuerza. ¿Correcto? Porque generalmente nos gusta estar cómodos, ¿cierto? Muy cómodos. Y Jesús aquí no nos está llamando a la comodidad. ¿Sabes cómo es la palabra original aquí, hermano? En yo te haré descansar. ¿Sabes qué es? Implica, de acuerdo a la terminología griega, rejuvenecimiento. Yo te voy a hacer descansar porque te voy a rejuvenecer. Te voy a dar fuerza porque te voy a poner otra carga. Cuando Él dice, primero voy a quitarte la carga, te la quita porque te ofrece el perdón. Porque Él te perdona. Yo te pregunto, hermano, ¿todavía te sientes latigado, acusado por tu conciencia de los errores que cometiste? Si todavía sientes eso, es que aún no te has acercado, no te has allegado a Jesús. Jesús te quita la carga porque te perdona. Él te perdona. Te quita esa carga. Te reconcilia. Te restaura. Te da paz, esperanza y vida nueva. Y te llena de energía. ¿Por qué? Porque Él te va a poner la otra carga. Y ahora aprende lo que te voy a decir. Hasta que el Señor te pone la carga de Él, vas a aprender de Él que es manso y humilde. Y decidme, hermanos, mientras cargábamos aquella carga del pecado, de nuestras consecuencias, dime, ¿éramos mansos? ¿Éramos humildes? Y nos criticaban, ¿y qué decíamos? Tal por cual.
En lugar de reconocer que estábamos cargados, nos enojábamos, insultábamos a la persona. Qué mansedumbre, ni qué humildad, ni qué nada. Nos seguíamos poniendo más carga encima, hermanos. Solamente, y esto quiero que lo subrayes, solamente los que se allegaron a Jesús y agarraron su enseñanza y recibieron la carga de Jesús van a aprender a ser mansos y humildes. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te da de su espíritu para que puedas hacerlo. Sin su espíritu, hermano, yo soy el primer soberbio, hermano, que me doy miedo a mí mismo si pienso en mí sin el Señor. Así es. Bien dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y eso es lo que vamos a entender esta tarde. Mira Isaías 40, por favor. Siempre estaremos regresando allá a Mateo 11, pónganle una señal. Isaías capítulo 40, son pasajes que usted conoce, que ha leído, ojalá que los haya aprendido. Dice Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28, a la letra dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios del siglo, el Dios eterno, es Jehová? El yo soy, el cual creó los términos de la tierra. No se trabaja, ni se fatiga, no se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, ese creador, ese yo soy, Jehová, da esfuerzo al cansado y ahora multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Y aquí viene la promesa: mas los que esperan a Jehová, los que se acercan a Jesús y agarran su enseñanza, tendrán nuevas fuerzas, vigorizados. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué promesa! ¿Quiénes? ¿Cuáles? A los que se le ha quitado la carga de pecado, se les ha perdonado, reconciliado y dado el Espíritu de Dios. Entonces tienen nuevas fuerzas y levantan las alas como el águila que se encumbra hasta donde nadie más lo alcanza. ¿Tú has sentido eso en tu vida espiritual, hermano? ¿O vives amargada y amargado? Nada te satisface y quieres que todo gire a tu alrededor, y si no es así te enojas y explotas, porque tú quieres ser el centro en todo, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Tú quieres ser ahí el foquito de en medio, y cuando no se te toma en cuenta te enojas. ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? Segunda invitación. Volvamos a Mateo 11:29. Ahora dice, primero dijo: vengan a mí, acérquense a mí. Ahora, llevad mi yugo sobre vosotros. Segunda invitación. Llevad, pero ahora es mi yugo. Ya te quité la carga, ya te liberé, ya te perdoné. Estás libre. Estás reconciliado con tu Dios. Ahora, toma mi yugo. Y aquí tenemos que entrar también a la definición. ¿Qué es un yugo? Las raíces hebreas identifican al yugo lo mismo que en español. Un yugo, una yunta como impuesta sobre el buey. La raíz griega significa
unión, especialmente mediante el yugo. Entonces, un yugo une a dos bueyes, en este caso. Figuradamente significa servidumbre. Al que se le pone el yugo es porque va a servir. Pero qué rico ahora, ¿verdad? Antes cargábamos con el peso del pecado, de nuestros defectos, y cada vez empeorándolos más. Hemos sido perdonados, lavados, purificados, reconciliados, justificados, y ahora el yugo con el cual vamos a servir, pero vamos a servir al Señor. Generalmente un yugo es un pesado aparejo de madera que se pone sobre dos o más bueyes. Se ata a cualquier cosa que se quiere arrastrar. Espiritualmente la pregunta es, hermana y hermano, ¿quién pone el yugo? Espero respuesta de ustedes en este momento. La pregunta es para ustedes, ¿quién? Estoy hablando ya de que Jesús dijo, toma mi yugo, lleva mi yugo. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿quién pone ese yugo? No. Porque si Jesús dice, llevad mi yugo, es que alguien le puso el yugo a él. Correcto. Es el Padre. Es el Padre el que le puso el yugo a Jesús. El Padre puso sobre Cristo el yugo de su voluntad. Hebreos capítulo 10, que vamos a leer, verso 7. Hebreos capítulo 10 y verso 7, que son pasajes que debemos reconocer de inmediato. Hebreos 10, verso 7. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, que tú has escrito lo que yo tengo que hacer, para que haga, oh Dios, ¿qué cosa? Tu voluntad. Es el Padre el que le ha puesto el yugo al Hijo para que arrastre. ¿Qué cosa es lo que va a arrastrar, hermanos? El arado, que moverá la tierra para sembrar las semillas de la salvación. ¿Y cuál es la tierra en este caso, hermanos? Nosotros. Nosotros somos la tierra. Y Cristo recibió el yugo de su Padre. Vaya a remover la tierra. Mueva la que está endurecida, para que cuando caiga la semilla germine. ¿Y cómo es, hermanos, ese arado? Tiene cuchillas, ¿verdad? Cuchillas que rompen la dureza del terreno. Y es, hermano, como cuchillas que pasan y te parten. ¿No es verdad, hermano, que cuando tú empezaste a escuchar el Evangelio sentiste esas cuchillas y todavía las sientes? Que te pasan, que todavía tienes quizá un poquito más abajo ciertas piedras, cierta dureza, ¿verdad? Que todavía no se te quita. Y dices, hermano, yo así soy, hermano, yo sí soy. Que no me toquen, hermanito, que no me toquen. Pues si te estoy tocando, hermano, sé quién eres. Ustedes me conocen, yo los conozco. Externamente nos conocemos, de corazón, solo el de arriba. Pero de acuerdo a nuestras actuaciones y palabras y conversaciones y etcétera, etcétera, sabemos quiénes somos. Pues el Señor sabe que tiene que meter, hermanos, tiene que meter eso para romper esa dureza y sembrar la semilla. De memoria, Mateo 13, verso 13, el que sembraba, salió a sembrar. Y empezó a sembrar.
Y donde caía la semilla empezaba a germinar cuando fue el buen terreno, que dio fruto. Donde había tierra y espinas también brotó la hierba, pero no dio fruto. Y ahora ese Jesús, ese sembrador, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Lleva la voluntad de mi Padre sobre ti. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Y ahora tú y yo, hermano, hablamos de la palabra, porque llevamos el yugo. Y es aquí donde vas a aprender lo que es ser manso y humilde de corazón. El que no sirve al Evangelio, ese nunca aprenderá a ser manso y humilde. Será soberbio, será orgulloso, será altivo, porque no sabe lo que es llevar el yugo de la voluntad del Padre, porque no sabe lo que es trabajar esa tierra dura, en que hay que tener paciencia. El sembrador, hermanos, el campesino sabe y conoce los terrenos, y sabe que hay terrenos muy duros, y que va a hacer: yo ya no haré esta tierra, si depende de ella para comer. ¿Qué va a hacer? A seguir trabajando y a tener paciencia y a ser manso y soportar la dureza de los bueyes, porque es la manera de subsistir. Y aprende a tener paciencia, y así lo dice Santiago. El que siembra, dice, espera la lluvia temprana y tardía hasta que brota el fruto. Aprende a tener paciencia. Pero si tú, hermana y hermano, dices: no, yo no tengo paciencia, yo no aguanto a la gente, hermano, a mí no me ponga nada, porque hay que aguantar a esa gente terca y rebelde. Yo conozco a la iglesia y sé quién es. Y sigue, hermanito, para conocerte más, sigue. Te das a conocer. Y nunca aprenderás, porque no te allegas a Jesús, hermana y hermano. Porque no hay una entrega. Para llegarse a Jesús hay que entregarse, hay que darse, agacharse. Para poner el yugo hay que agacharse. Y el altivo dice, ese no se agacha. Ese dice: no, yo no me humillo ante nadie. Un hombre quería, únjalo, decía la esposa, únjalo. Claro. Uno esperaba que se hincara para ser ungido, y le dice la esposa: híncate, hijo. No, yo no me hinco ante un hombre. Si no estamos diciendo híncate ante el hombre, híncate ante Dios para ser ungido. O sea, ni él mismo había entendido que iba a recibir. ¿Qué había en ese corazón, hermanos? Soberbia, dureza. Hermana y hermano, para que tú aprendas mansedumbre y humildad de corazón, es porque tú te has dejado poner el yugo, la voluntad del Padre, a la par de Cristo, y que Cristo te vaya guiando, y entonces vas a aprender lo que es la humildad y la mansedumbre de corazón. De lo contrario, hermana y hermano, no existe. No existe. Y la Biblia dice que el Señor mira de lejos al altivo, y se nota aquella persona que no ha aprendido. Es una persona biliosa, insoportable, todo le cae mal, a todo el mundo critica, es rebelde, no se sujeta. Es notorio. Pero aquel que trabaja en la viña del Señor aprende, hermano, a tener paciencia, a humillarse si le piden que se humille. Hermano, la invitación esta tarde es: déjate poner el yugo. Déjate poner el yugo. El matrimonio es comparado como un yugo, ¿cierto? Y tenemos que soportarnos los unos con los otros. Los esposos tenemos. A veces un buey quiere jalar más acá, o el otro. Somos un par de bueyes, no sabía. Pero animales, no grosería mexicana. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Pero qué lindo, hermana y hermano, cuando tienes un consorte que es cristiano, que es hijo de Dios. Dale gracias al Señor.
Porque si tú has tenido otro consorte, ya te hubiera mandado muy lejos. Por tu soberbia, por tu orgullo, por tu torpeza, por tu rebeldía. Y ese que tiene un consorte cristiano y que es rebelde, abusa de aquel que es manso. Sí, hermanos, por favor, vamos a reflexionar. El Señor quiere, en su segunda invitación, llevar mi yugo sobre vosotros. Nos va a unir con Cristo. Y mira, Juan capítulo 17. Mira nada más, qué unión, hermana y hermano. Aprended de mí. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Aparte de que tú trabajes en la voluntad del Padre, de la salvación, de la redención. Juan 17, verso 18. Juan 17, verso 18. Mira cómo dice. Juan 17, 18. Dice, santifícalos. Juan 17, capítulo 17, verso 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. ¿Con qué? Con el yugo que el Padre ha puesto. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito a arar la tierra, a mover la tierra humana y sembrar la semilla del amor. Como me envió el Padre, así yo los he enviado a ellos. Sigue diciendo el verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y si nos bajamos, hermano, dice, vámonos al versículo 21. Fíjate para qué. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora fíjate bien, subraya, que también ellos sean en nosotros, en el Padre y en el Hijo, sean una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué mensaje están dando las iglesias cristianas? Si tú pones la radio, esta iglesia le contradice a esta otra, y esta otra los llama herejes, y esta otra contradice a esta otra. ¿Y qué está oyendo el mundo? Y esos evangélicos, qué duros se dan. Son acérrimos enemigos. Ellos mismos se burlan. Ellos mismos se atacan. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. Y luego las iglesias mismas se dividen entre ellas mismas, hermanos, en dos partes, y luego esa se divide en otras dos, y así se van dividiendo, hermanos, y luego cada grupo se va odiando, y son acérrimos enemigos, y ya no se hablan. Eso no es llevar el yugo del Señor. No han aprendido la humildad y la mansedumbre. Si no permanecen es porque no son humildes, es porque son soberbios, es porque no son mansos. Se pelean y arman la pelea, y viene la división y no les importa, y quieren ser el mandamás y el centro y el que va a dirigir, y hermano, el que sea aplaudido. Y qué equivocación. Eso quiso Jesús. No digas el milagro que has recibido, cállate. No lo promulgues, cállate. No necesito que tú me vayas a hacer propaganda. El mundo viene a mí, los enfermos vienen a mí, el pecador viene a mí. No necesito de ti, yo soy Jesús, porque estaba presente. Ahora que está ausente, sí te necesita, hermano. Llevar el yugo. Y esta gente, hermanos, que en verdad se ha puesto el yugo, es la que aprende a ser mansa y humilde. Yo sé que tú has visto pastores soberbios, orgullosos, enojados, biliosos, que cuidado que los quieran andar, porque dicen, no, yo aquí soy el que mando. No han aprendido. Volvamos a Mateo 11:29, hermanos. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo que mi Padre me ha puesto, y aprended de mí,
Cuando tú te pongas el yugo de mi Padre, lo que escuchamos en la escuela a la mañana, la obediencia, el ejemplo de Cristo de la obediencia a su Padre. Cuando tú te pongas ese yugo, entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, en la experiencia, en el caminar del yugo. Si tú no te pones el yugo y no estás a la par de Cristo, nunca vas a aprender mansedumbre y humildad, hermano y hermana. Escúchalo bien. Vas a morir en tu soberbia y en tu orgullo, como aquella mujer que era terrible, no la aguantaba nadie, era súper inteligente y eléctrica, y mejor dicho, era terrible para hacer negocios y dinero y todo, pero nadie la aguantaba. Y era tan mala que cuando murió, hermanos, había que subir al nicho, el ataúd, subirlo al nicho, para meterla en el nicho. Era tan mala, hermanos, que se zafó. No pudieron los hombres porque pesaba demasiado la señora. Se cayó al ataúd y mató a una persona. Ya muerta la señora. Cuidado, hermana, no vayas a ser tú. Cuidado, hermano, no vayas a ser tú. Con tu soberbia y con tu orgullo y con tu carácter insoportable, que no es que te tengan respeto, te tienen miedo. O a veces piedad porque dicen, pobre mejor hagámosle caso porque pobre se puede morir de un ataque de bilis. Qué triste, hermanos, vivir con esa clase de gente. Qué triste. Esos déspotas que y tienen a su consorte o a su familia aquí vas a hacer mi voluntad, y los tienen inventados, y aquí cállate. Qué horror. Entonces subraya otra vez. Tú vas a aprender a ser manso y humilde únicamente si te dejas poner el yugo de Cristo, que el Padre le puso a Cristo, y vas a aprender ya de Él, así, como una yunta con Cristo, pegadito a Él, y de pronto te pinchan. Y haces así y te dice Jesús, quieto, sigue adelante. Y sigues. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A nadie le ha pasado esto. Pues tal vez de veras no les haya pasado, hermanos. Tengan cuidado, porque eso les daña. Entonces, para terminar, en estos minutos que nos quedan, definiciones. ¿Qué es manso? Aprended de mí que soy manso. ¿Qué es manso? En el mundo dicen, manso, no soy menso. Y confunden la mansedumbre con la tontería. Este es un tonto, ese se deja. Porque es un tonto. Esos evangélicos, dizque evangélicos, son tontos. ¿Qué lenguaje pueden tener sino un lenguaje mundano, diabólico? Manso es apacible, como las aguas apacibles. Manso es el pacífico, el que busca la paz, no la contienda, no la disputa, no la guerra, no el alterarse. Si tú eres líder, ¿qué estás buscando de tu grupo? ¿La pacificación? O siempre por tu causa hay discusión, y hay pleito, y hay enojo? No has aprendido la mansedumbre. Es ser dulce. Es ser dulce. ¿Por qué se acercaban los pecadores a Jesús? Porque sentían su dulzura, hermano. Es triste cuando tus mismos familiares no pueden acercarse a ti o tienen que hablar atrás de ti. Alguien. ¿Sí te ha pasado? Si tú vives en una casa así, pobrecito, pobrecito de ti, no hay mansedumbre. Es ser benigno, es ser sosegado, es ser dócil. ¿Qué te cuesta? Jesús fue así, 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 y le decían, tú tienes espíritu del Cebú, y tú aquí, y ese está loco, dijeron sus mismos hermanos, y Jesús seguía caminando.
llevando el arado, hermano, caminando. ¿Quieres hacerlo de ahora en adelante, hermano? Estás invitado. ¿Y qué es humildad? Humildad es ausencia completa de orgullo. Ausencia completa de orgullo, de presunción. No tener amor propio exagerado. Sí, Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ámate, pero no exageradamente. Ámate hasta donde tú puedes empezar a impartir el amor a otros. Sí, hermano. Estas virtudes son las que quieren que aprendamos de Él, pero en la práctica. ¿A qué se enfrentó Jesús? Tú lo sabes, pero te lo voy a recordar. A rechazos, a ridiculización, a amenazas, a críticas, a insultos, a presiones, a daños físicos, etcétera, etcétera. Esto y más formaban parte, hermanos, de su yugo. Pero él soportó con mansedumbre. Siempre fue dócil al mandato de su padre. No renegó de su misión, ni presentó su renuncia. ¿Has renegado del cargo que se te ha dado? ¿Has tenido el pensamiento de renunciar? Yo renuncio, no aguanto, no nací para esto, hermano. ¿No te has puesto yugo? No, ¿cuál yugo? Ni que nada. Yo voy a ayudar en lo que pueda, porque trabajar con gente es terrible. Pues igual que tú, hermanito. Igual que tú. Ese eres tú. Ese soy yo. Déjate poner el yugo. Jesús soportó todo esto. Él nunca pensó en renunciar, hermanos. Todo el tiempo de la oposición Jesús fue manso. Nunca maldijo. Nunca se vengó. Jamás oró a su padre pidiendo la destrucción de los que se le oponían, como Jeremías, que dijo, Señor, visita a mis enemigos. Y David también decía, Señor, destruye a mis enemigos. Claro, porque ellos no eran el Mesías. Ellos eran hijos de Dios, pero no eran el Mesías. El Mesías es el único. Durante el rechazo, él fue humilde de corazón. No intentó hacer nada para su propio bien. Jamás hizo alarde del poder que poseía a través del Espíritu de su Padre. Porque tenía, ¿saben qué tenía, hermanos? Descanso en su corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué cosa? Descanso. Ahí está el caso. Nadie puede tener descanso en su corazón si no ha aprendido de Jesús la mansedumbre y la humildad. Y tú, hermanita y hermanito, vivirás peleándote con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Y serás una vergüenza del Evangelio, hermano. Esta es la clave. Esta es la clave. Y con estas virtudes en la práctica llevó al triunfo el mandato de su Padre. Y hasta la saciedad puede leer en Juan, yo no vengo a hacer mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que escucho de mi Padre. Todo era su Padre, todo era su Padre, todo era su Padre. Qué hermoso. Ahora tú y yo tenemos que hacer lo mismo, hermano. Ahora la pregunta es, ¿a qué nos enfrentamos los creyentes? En el camino de Dios nos enfrentamos a las mismas cosas que enfrentó Jesús, únicamente que en menor escala. El Señor quiere que aprendamos de Él en la práctica, caminando y llevando su yugo, manifestando la mansedumbre y la humildad ante las cosas adversas en el diario vivir con nuestros hermanos. El cristiano que no lleva el yugo del Señor, que no está a la par de Jesús trabajando en su obra, es una persona, escúchalo, que nunca aprenderá de Jesús la mansedumbre y la humildad de corazón. Estará disfrazada, será momentánea. Mientras no te toquen, mientras no te contradigan, mientras te digan amén,
Mientras te sirvan, qué mansedumbre, qué paz, ¿verdad? Pero donde te empiezan a contradecir y no hacer lo que tú quieres, empiezas, hermana y hermano, inflarte, y es imposible hasta que revientas. ¿Y cuánto daño haces? Hermana y hermano, ¿estamos dispuestos a reflexionar esta tarde? ¿Estás dispuesto a agarrar la enseñanza de Jesús? Hazlo, hermano, por tu bien. Hazlo. Esposas que tienen esposo inconverso, las admiro, las aprecio en gran manera. Qué duro para ustedes. O viceversa, hermanos que tienen esposas inconversas, qué duro, hermano. Pero si tú te dejas poner el yugo, vas a soportar a tu esposo, a tu esposa. Y ¿sabes qué? Ya no te va a dar coraje, te va a dar tristeza y vas hasta llorar. Y vas a decir, pobrecito, no entiende. Ya ni le conté, ya ni digo nada. Eso, hazlo así. No pelees, se mansa de corazón. Y vas a ver qué paz la que te va a embargar, hermana y hermano. Y obviamente el diablo no va a estar contento y va a estar tratando de quitarte la paz y va a estar, vive reprendiendo al diablo. Jesús sacaba demonios, dice, por el dedo de Dios. Entonces, volvamos a Mateo 11 para terminar. Verso último, verso 30. Fácil y ligera su carga. Mateo 11, 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, porque Jesús es la verdad. El yugo del Señor es la voluntad del Padre. Y su carga es el trabajo en la obra de Dios. Repito, el yugo es la voluntad del Padre. Y la carga es el trabajo en la obra de Dios. Arar la tierra y sembrar la semilla. Tal yugo es fácil, no gravoso. Tal carga es ligera, no pesada. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermana y hermano? Porque el Espíritu de Dios está contigo. ¿Tú lo crees o no lo crees? Amén. Hermano, somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Hermano, si eso no es una verdad, hermano, perdóname, estás perdiendo el tiempo. Esto es o una verdad incontrovertible o es una solemne mentira. Tú tienes la palabra. ¿Qué es en tu vida? En tu vida, ese es el punto. No es la de fulano perengano. ¿Y qué te importa? Eres tú. Estás viendo vidas ajenas y cumple o no cumple. ¿Qué te importa? ¿Quién te ha puesto por juez? El caso es tuyo. Tú eres el buey que vas a la par del Señor. A eso, fíjate en tu compañero que es Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta donde están 2 o 3, ahí estoy. Fíjate en Él, lo que Él hace, lo que Él dice. En Él. Entonces, ¿cómo no va a ser fácil si está el Espíritu Santo contigo, hermano? Y te da ese poder. Y vas a ver que una hermana llega y te reclama, una hermana llega y te reclama. Y ella no dice, pobrecito. No entendí esto, hermano. ¿Qué? Pobrecito. ¿Qué se puede esperar? Ciertamente. Pero si tú también te empiezas a echar chispas también, entonces encontraron ¿qué? 2 cabritos sin yugo. La palabra griega fácil, mi yugo es fácil. La palabra griega significa, ¿sabes qué? Adecuado para su uso. Fíjate bien,
el yugo y la carga es fácil, adecuado para su uso. Por consiguiente es benévolo, benigno, suave, placentero, en contraste con duro, tosco, severo y gravoso. Ya no sientes gravoso. Mira, el pastor, los pastores, obviamente cada pastor es cada pastor, pero generalmente los pastores están acostumbrados a que se les obedezca ciegamente. Y si no toman medidas, y el más que les importa si se va y se pierde, es problema de él. No es eso lo que se debe hacer. Uno conoce a las ovejas y uno sabe, y uno ya espera. De fulano tal cosa, de perengano tal cosa, de la tal aquí, de la... Uno ya sabe. Y cuando él, tiene que esperar. ¿Por qué? Porque el Espíritu da la mansedumbre. El Espíritu te da la humildad. Porque estás pegado a Jesús. Y en Jesús te ve y te sonríe y te dice, muy bien, sigamos y sigues. ¿Quieres hacerlo así, hermana y hermano? Prueba con tu consorte, empieza con tu esposa y tu esposo. Si están así, se van a lastimar. Se van a lastimar. Y cuando ya los esposos se lastiman, se acabó el encanto del amor. Todo es ofensa, insulto, desprecio, resignación, porque para dónde ya están casados. ¡Qué vergüenza! Y esas heridas van creando, ¿qué cosa? Las moscas llegan, ya hacen ahí sus cosas, y empiezan los gusanos, matrimonios engusanados, sin paz. ¿Y vienen así a la iglesia? ¿Qué pueden infundir? Restan la bendición del Señor. Por favor, hermana y hermano, lleva en tu mente esto. Qué placentero es servir al Señor. Cuando tú ya no te enojes, cuando no te hagan caso, ya di gracias a Dios. Gracias a Dios. Y si tú esperabas que te apoyaran 20 y llegaron 5, con esos 5, hermano, dale gloria, y vas a ver cómo vas a tener más bendición. Vas a sentir lo que es la bendición del Señor. Y pregunta final, hermanos, que nos quedan 2 minutos. ¿Te has olvidado de esto? ¿Has perdido el tiempo? Hoy es el tiempo de reflexionar. ¿Sientes que te aguijonea este estudio esta tarde? Entonces sí aprendiste. Si tú no sentiste el aguijón, es porque tienes concha. La tortuga tiene concha. Y una gran tortuga en Ecuador tenía la pata de fuera, una tortuga nonona. Y yo quería que sacara la cabeza y le puñé la pata. Y metió la pata, pero no se venía. Esa concha sabía que si yo le pegaba la concha, no iba a sentir nada. ¿Tú no has sentido nada esta tarde? Te has enconchado en tu orgullo y en tu soberbia. Ojalá que hayas sentido ese aguijón de la palabra. Agarra las palabras de Jesús, sujétalas fuertemente en tu mente y corazón y acostúmbrate a ser manso y humilde de corazón. Entonces serás como tu maestro, manso y humilde de corazón. Y hasta entonces hallarás el descanso para tu vida. Y siempre encontraremos en ti un hermano que cuando va a decir paz es porque le da la tiene. Una hermana que le va a decir paz y esa hermanita tiene paz. Qué rico. Siempre así, el mismo, hasta que murió Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre, gracias por habernos dado al Divino Maestro. Gracias
Porque Jesús nos invita a ponernos el yugo que tú le diste a Él. De obedecerte de corazón, con toda mansedumbre y con toda humildad.